Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva de la Asociación y de forma muy especial a Inmaculada Fernández por haberme invitado a participar en este curso. Como veis, el tema que me han asignado, veréis que no es un tema sencillo. Lleva por título ¿Cuándo debemos realizar un trasplante combinado hepatorrenal? Nos podemos encontrar con tres escenarios. En primer lugar, el candidato a trasplante hepático con enfermedad renal, que es sin lugar a dudas la situación de más difícil toma de decisión. El candidato a trasplante renal con enfermedad hepática que no tiene criterios de indicación de trasplante hepático per se y otras indicaciones de trasplante hepatorrenal simultáneo que veremos de forma muy rápida. Entrando en el primer escenario, lo he hecho como me han recomendado a partir de un caso clínico. Se trata, como veis, de un paciente de 55 años que se había remitido a otro centro, concretamente en el mes de mayo, para valoración de trasplante hepático. Es un paciente que era fumador, había sido un bebedor importante, era un diabético conocido de larga evolución, no era hipertenso y había tenido una cardiopatía isquémica que había sido revascularizada en el año 2004. Su enfermedad hepática se diagnostica en noviembre de 2013 a raíz de tener un episodio de ascitis y detectarse la presencia de varices esofágicas. Y en ese momento inició el paciente tratamiento con diuréticos y beta-bloqueantes. Posteriormente tuvo una serie de complicaciones, un episodio de hemorragia digestiva por varices que cursó con ascitis y con un episodio de insuficiencia renal aguda en estadio 1 en diciembre de 2014, un nuevo episodio de hemorragia digestiva en julio de 2016 y en septiembre de 2017 el paciente ingresa por un episodio de infección urinaria por Klebsiella pneumoniae ble, más ascitis ya en grado 3, un episodio de insuficiencia renal aguda estadio 2 y ya el paciente tenía hiponatremia. Mejora el paciente con la infusión al suspender los diuréticos y la expansión de albúmina y en ese momento ya se diagnostica o se supone que tiene una enfermedad crónica de base, presuntamente atribuida a la diabetes que tenía el enfermo. Ya el paciente cumplía criterios de ascitis refractaria y entró en un programa de paracentesis evacuadora periódica. En noviembre tiene un nuevo ingreso por encefalopatía hepática, también que cursó con insuficiencia renal aguda y que se atribuyó a una paracentesis evacuadora realizada previamente. Se empieza a observar un deterioro progresivo de la función renal, que pasó de tener una creatinina en torno a 1,4 en marzo de 2017 hasta alcanzar en mayo de 2018 una creatinina con un valor de 2,25 miligramos decilitro. En este mes ingresa el paciente de nuevo por ascitis e insuficiencia renal aguda en estadio 2 y en el ingreso desarrolla un episodio de bacteriemia nuevamente por Klebsiella ble e insuficiencia renal aguda ya más grave en estadio 3. El paciente llegó a tener una creatinina de 4,1 que requirió terapia renal sustitutiva en forma de hemofiltración, con lo que recuperó parcialmente la función renal, que quedó estabilizada en una creatinina en torno a 2,1 y un filtrado glomerular estimado de 40 mililitros al minuto. Tenía en ese momento proteinuria de 550 miligramos 24 horas, no tenía microhematuria y la tensión estaba en torno, siempre por debajo de 100 milímetros de mercurio de sistólica. La función hepática, como he comentado, tenía una ascitis refractaria, tenía un hiperesplenismo importante, se correspondía con un estadio Child-Pugh B8 y un MEL de 21, por tanto, con indicación de trasplante hepático. Se evaluaron otros aspectos como la diabetes, la repercusión visceral de la diabetes, tenía una retinopatía diabética en el ojo izquierdo y teniendo en cuenta el antecedente que había tenido de cardiopatía isquémica, se realizó un cateterismo cardíaco que mostró una estenosis no crítica de la arteria circunfleja con buen lecho distal que podría ser revascularizado. Se consideró que tenía muy bajo riesgo de desarrollar eventos isquémicos post-trasplante y con los antecedentes de hemorragia digestiva se decidió no antiagregar, puesto que ello hubiera supuesto tener que hacer una doble antiagregación durante un mes y se decidió posponer esto para después del trasplante. Nos encontramos, por tanto, con un enfermo con una cirrosis hepática con indicación de trasplante, que había tenido un episodio de insuficiencia renal aguda estadio 3, del cual parcialmente se había recuperado, y que tenía una enfermedad renal crónica de base en estadio 3, en principio de etiología no aclarada. Podía haber un componente de síndrome hepatorenal tipo 2 o una nefropatía diabética. Pues bien, antes de entrar en discusión con el caso, me gustaría hacer unas consideraciones generales.
En primer lugar, saber que entre el 20 y el 30% de los pacientes cirróticos que evaluamos para trasplante hepático tienen un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. Que la disfunción renal pretrasplante es un factor predictivo de mortalidad postrasplante. Yo diría que el factor predictivo más importante de mortalidad postrasplante. Que, como todos sabéis, existe dificultad en medir la función renal real en los pacientes cirróticos, teniendo en cuenta que la creatinina y el filtrado glomerular, basado en fórmulas basadas en la creatinina, sobreestiman el filtrado glomerular real y, además, lo hacen de forma notable cuando el filtrado glomerular está por debajo de 40 mililitros minuto. Existe mucha dificultad, y lo hemos visto anteriormente, en establecer en muchas ocasiones la etiología de la disfunción renal en el paciente cirrótico. Y, sobre todo, lo más importante es que no existen factores predictivos fiables que nos digan si el paciente va a recuperar la función renal después del trasplante. También debemos saber que el trasplante hepatorenal simultáneo mejora los resultados que el trasplante hepático aislado si éste va seguido o tiene que ir seguido de un trasplante renal porque el paciente pierde la función renal después del trasplante. Y, por contra, que el trasplante hepatorrenal ofrece peor supervivencia tanto del paciente como del injerto renal que el paciente que recibe un trasplante renal aislado. De tal manera que la utilización de un injerto renal para un trasplante hepatorrenal en detrimento de su uso para un trasplante renal aislado se traduce en una pérdida de años de vida ganados que se estima en torno a unos 7 años por cada injerto renal utilizado. Por tanto, la decisión de indicar un trasplante hepatorrenal combinado no es una decisión que se pueda hacer alegremente, es una decisión importante porque el beneficio que se espera de obtener para el candidato a trasplante que recibe un injerto renal debe compensar la pérdida que supone para los pacientes en lista de espera de trasplante renal. El paciente cirrótico puede tener, como todos sabéis, muchas causas de enfermedad renal, las causas de la población general, a las que añade causas debidas a su propia enfermedad hepática, como el síndrome hepatorrenal tipo 1, tipo 2, sabéis que el tipo 2 se considera una enfermedad renal crónica, o la nefropatía IgA, generalmente en pacientes alcohólicos, o la glomerulonephritis asociada al virus B o al virus A. Y recordar que se considera enfermedad renal crónica el paciente que tiene un filtrado glomerular por debajo de 60 durante más de 3 meses. ¿Qué factores tenemos que considerar a la hora de indicar un trasplante hepatorrenal? Pues el diagnóstico de la enfermedad, muy importante saber si es enfermedad aguda o es enfermedad crónica, la cronología y la gravedad de la enfermedad renal, si el paciente está en diálisis, el filtrado glomerular que tiene, desde cuándo está en diálisis, la etiología de la enfermedad renal, muy importante diferenciar si el paciente tiene un síndrome hepatorrenal o tiene una enfermedad renal parenquimatosa, la existencia de comorbilidades y, de manera muy especial, como comentaré después, la diabetes, también la hipertensión o el síndrome metabólico, valorar factores predictivos de recuperación de la función renal post-trasplante, que eso realmente no es fácil y muchas veces tendremos que recurrir o ver la existencia de lesiones histológicas en la biopsia renal. El problema de identificar factores predictivos de enfermedad renal crónica, que es tanto como decir de mortalidad post-trasplante hepático, es que toda la información que tenemos proviene de estudios retrospectivos, que son muy heterogéneos en las características de la población analizada. Los criterios que se siguen de definición de insuficiencia renal son muy variados, la duración de los enfermos en diálisis o no, la etiología de la enfermedad renal, las comorbilidades, y esto ha hecho además que las indicaciones que se han venido haciendo de trasplante hepatorrenal se han hecho con criterios muy heterogéneos. Sí que es cierto que factores que se han asociado a no recuperación de la función renal y peor supervivencia post-trasplante hepático han sido la disfunción renal grave, poniendo límites de creatinina por encima de 2,5 miligramos decilitro, o un filtrado glomerular por debajo de 30, o, por supuesto, pacientes que están en diálisis, la duración prolongada de esta insuficiencia renal, más de 2, más de 3 meses, la diabetes es un hallazgo constante en casi todos los estudios como un factor predictor de disfunción renal post-trasplante y también de supervivencia, la hepatitis C, aunque esto realmente han sido estudios antes de la llegada de los antivirales de acción directa,
y se han considerado datos histológicos de cronicidad irreversible y que en muchos casos han hecho llevar a la indicación del doble trasplante la presencia de glomerulosclerosis mayor del 30 o del 40%, de fibrosis intersticial mayor del 30%. Asimismo, las características, sobre todo la edad del receptor y las características del donante, la edad del donante y la calidad del donante se han asociado también a no recuperación de la función renal. Bien, esta gran cohorte, que sirvió además el análisis de esta cohorte para fijar los criterios que se siguen ahora mismo en Estados Unidos para la indicación del trasplante hepatorrenal, analizó, como veis, todos los trasplantes hepáticos y todos los trasplantes hepatorrenales realizados entre el año 2000 y 2012, considerando que tenían insuficiencia renal aquellos que estaban en diálisis o tenían una creatinina por encima de 2,5 durante más de 2 meses antes del trasplante. Y como podéis ver, en la gráfica de la derecha, los pacientes que tenían insuficiencia renal con estos criterios, la supervivencia del trasplante hepatorrenal era mejor que la del trasplante hepático aislado. Sin embargo, cuando cogíamos el grupo de pacientes que no tenían insuficiencia renal, el trasplante hepático aislado tenía mejor supervivencia que el trasplante hepatorrenal. Es decir, no sirve esto de le voy a poner un riñón para por si acaso después la función renal falla, porque se puede traducir en peor supervivencia. Cuando se toma el filtrado glomerular, el límite por debajo de 30 mililitros minuto, en este estudio lo que analizan es la probabilidad de desarrollar enfermedad renal terminal con necesidad de diálisis a los 3 años. Y analizan, hacen 4 grupos según que el filtrado glomerular esté por debajo de 30 siempre, por encima de 30 siempre, fluctúe a lo largo del tiempo y se toma como grupo control pacientes que han recibido alguna sesión de diálisis en los últimos 90 días, pero están excluidos todos los pacientes que tuvieran diálisis más de 3 meses, que ya de entrada se entiende que van a tener necesidad de trasplante hepatorrenal. Y como podéis ver, la probabilidad a los 3 años de los pacientes del grupo 3, que son los que tienen siempre un filtrado por debajo de 30, más del 30% tenían necesidad de diálisis. Y un aspecto importante que estudian también los autores es en los pacientes que tienen un filtrado glomerular fluctuante, cuando analizan los que tienen una media en los últimos 90 días de menos de 30, la influencia de la diabetes, que en los pacientes que tienen un filtrado fluctuante con una media de menos de 30 en los 3 meses previos, si además son diabéticos, se ponen prácticamente en la misma situación que del grupo 2. Los autores concluyen que el trasplante hepatorrenal se ha de indicar en pacientes con filtrado glomerular siempre por debajo de 30 en los últimos 3 meses o pacientes que tengan una media de 30 y que además sean diabéticos. La importancia de la diabetes, que como ya digo es un hallazgo constante en prácticamente todos los análisis que se han hecho, pues se ve muy bien en este estudio, donde se ve que la diabetes es un factor de riesgo añadido a la propia insuficiencia renal. Aquí veis que cuando se diferencian los pacientes que tienen antes del trasplante un filtrado por encima por debajo de 60, el tener un filtrado por debajo de 60 aumenta en 2,7 veces el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal. Cuando es diabético, considerado de forma aislada, lo aumenta en 2,6. Pero fijaros que cuando se suman los dos aspectos, la insuficiencia renal y la diabetes, el riesgo se aumenta en 5,5 veces. Pues bien, los análisis a lo largo del tiempo de las diferentes cohortes han llevado a tratar de homogeneizar los criterios de indicación de trasplante hepatorrenal en la UNOS, en Estados Unidos. Y como veis, han ido haciendo a lo largo del tiempo diferentes criterios, diferentes guías para indicar el trasplante hepatorrenal. Ha habido prácticamente para el paciente que cumple criterios de enfermedad renal crónica, las cosas están como bastante claras. Filtrado se pone, digamos, en tener menos de 30, pero donde ha variado más ha sido en la consideración de la indicación de trasplante hepatorrenal en los pacientes con insuficiencia renal aguda sostenida, donde se ha pasado de requerir diálisis a requerir un tiempo determinado de diálisis, a fijar ya un límite del filtrado glomerular por debajo de 25, en considerar otros aspectos como es la presencia de proteinuria, además del propio filtrado glomerular, a considerar o no la biopsia, con lo que comenté antes de
glomerulosclerosis o fibrosis intersticial mayor del 30%. Y en la última versión de la guía, que entró en vigor en Estados Unidos en agosto de 2017, para los pacientes con enfermedad renal crónica, definida como dije anteriormente, se exige que el paciente esté en diálisis o tenga un filtrado por debajo de 30 en el momento de su entrada en lista. Los pacientes con insuficiencia renal aguda sostenida tienen indicación de trasplante hepatorrenal cuando están en diálisis o tienen un filtrado por debajo de 25, al menos demostrado durante una vez a la semana y durante más de 6 semanas. Y sí que se establece una recomendación de priorizar al paciente que pierda la función renal después del trasplante hepático, del trasplante hepatorrenal, para incluirlo en lista de trasplante renal de forma prioritaria cuando tenga un filtrado por debajo de 20 entre los 2 y los 12 meses post-trasplante. Todo esto es porque si el paciente se trasplanta del riñón más pronto, tiene mayores probabilidades de que vayan bien las cosas. Y en el año 2016, los grupos de trasplante españoles elaboraron también un documento de consenso en el que básicamente en la enfermedad renal crónica los criterios son similares a los que comenté antes, pero ya ellos apuntan en este documento que pacientes que tengan un filtrado entre 30 y 40 y que tengan algún signo de mal pronóstico renal, como la presencia de proteinuria, que se dice 1 gramo cada 24 horas más de 3 meses, o tengan una nefropatía diabética, o tengan una biopsia con glomerulosclerosis o fibrosis intersticial mayor del 30%, también han de considerarse para trasplante. En el caso de la insuficiencia renal aguda, se fija solamente el que el paciente lleve diálisis y esté en diálisis durante más de 6 semanas y no se apunta nada en cuanto a una cifra de filtrado glomerular. Sí que se recomienda el que se intente evaluar la causa de la insuficiencia renal aguda mediante la realización de biopsia hepática. Y también se recomienda la priorización en lista de trasplante para los pacientes que tengan un filtrado por debajo de 30 después del trasplante. Bien, volviendo a nuestro caso, el paciente tenía una enfermedad renal crónica con un filtrado en torno a 40. ¿Y de qué etiología era esta insuficiencia renal? Pues había varias posibilidades. Tenía el paciente artritis refractaria, era un paciente hipotenso, que podía tener un síndrome hepatorrenal tipo 2. Por otra parte, había tenido episodios de AKI, incluso un AKI3, que requirió incluso terapia renal sustitutiva. Podía ser una necrosis tubular aguda, que pudiera haber dejado un daño residual, o un síndrome hepatorrenal tipo 1. El paciente era diabético, tenía una proteinuria que no era muy importante, pero por encima de 500 miligramos, y podía tener una nefropatía diabética. Llegados aquí, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos una biopsia renal? Pues bien, la biopsia renal, decir que los nefrólogos, todos lo sabemos, no les gusta demasiado hacer biopsias renales en estos pacientes cirróticos por el riesgo de sangrado, aunque realmente si se hace por vía transyugular el riesgo es bajo. Pero es que además no existe una buena correlación entre los hallazgos histológicos y la disfunción renal. Y tampoco tiene mucho valor predictivo en cuanto a la necesidad de trasplante renal en el primer año post-trasplante, los hallazgos que encontramos en la biopsia renal. Se ha considerado clásicamente indicación de trasplante hepatorrenal, como he comentado, la glomerulosclerosis por encima del 30 al 40% o la fibrosis intersticial mayor del 30%. Y de alguna manera esta indicación con estos criterios se valida en este estudio, que me parece interesante, que son pacientes candidatos a trasplante renal que tienen disfunción renal de etiología no aclarada y a los cuales se les hace una biopsia renal siempre que tengan un filtrado por debajo de 50 o tengan una proteinuria por encima de 500 miligramos 24 horas. Y en este estudio se fija la indicación de trasplante hepatorrenal cuando hay glomerulosclerosis por encima del 40% o fibrosis intersticial mayor del 30%. Como veis, la supervivencia del paciente que con estos criterios recibe un trasplante hepatorrenal es la misma que cuando recibe un trasplante hepático aislado en los que no cumplen el criterio. La evolución del filtrado glomerular post-trasplante es la misma y con esta estrategia se permite ahorrar, digamos, un trasplante hepatorrenal al 70% de los pacientes que tengan disfunción renal. La glomerulosclerosis predijo el filtrado glomerular post-trasplante a los 6 y a los 12 meses. Volviendo a nuestro caso, se le hizo una biopsia renal por vía transyugular. La biopsia era válida porque tenía 12 glomérulos
y el diagnóstico fue de una glomerulonefritis diabética con presencia de glomerulosclerosis global del 42% y fibrosis intersticial del 25 al 30%. Con estos hallazgos, el paciente, termino ya, se incluyó en lista activa de trasplante, fue trasplantado, la evolución fue buena y, como veis, a los 5 meses del trasplante tenía una buena función renal. De palabras, muy rápidamente, en los casos en que hay indicación de trasplante renal y el enfermo tiene enfermedad hepática, las cosas están mucho más claras. La indicación del trasplante hepatorrenal ha de hacerse cuando el gradiente de presión portal está por encima de 10 o hay algún subrogado, como la presencia de varices esofágicas, que así lo indican. Y, finalmente, otras causas de trasplante hepatorrenal combinada son la poliquistosis hepatorrenal, en el que la indicación de trasplante hepático es cuando los quistes conducen a una situación hepáticos invalidante del paciente, y el trasplante hepatorrenal se hace cuando hay indicación de trasplante hepático y el filtrado está por debajo de 40. Las enfermedades metabólicas, todas ellas, la más frecuente es la hiperosaluria primaria tipo 1, son enfermedades genéticas en las que el trastorno está en el hígado, pero el daño se produce en el riñón, conduciendo a insuficiencia renal terminal y necesidad de trasplante hepático, y habitualmente se hace siempre el doble. Concluyendo y volviendo al primer escenario, que es el difícil, decir que la decisión de indicar un trasplante hepático aislado o un trasplante hepatorrenal combinado en un paciente cirrótico con indicación de trasplante hepático y función renal supone un reto difícil al no existir factores predictivos fiables de recuperación de la función renal post-trasplante. Que la indicación del trasplante hepatorrenal ha de tener en cuenta la gravedad y duración de la disfunción renal y catalogar adecuadamente la enfermedad renal aguda o crónica y su etiología. Que la diabetes es un factor predictor importante de enfermedad renal crónica post-trasplante hepático y ha de tenerse muy en cuenta a la hora de indicar un trasplante hepático aislado o un trasplante hepatorrenal. Y, finalmente, que en los casos en que la etiología no esté clara y el filtrado glomerular sea mayor de 30 mililitros minuto, debe valorarse la realización de biopsia renal, que puede ser definitiva para decidir la indicación del trasplante hepático aislado o el trasplante hepatorrenal. Muchas gracias por vuestra atención.